a sacar herramientas prácticas del día a día, o sea, que no son muy conocidas, pero que aparecen en nuestra literatura, para poder desarrollar Tikkun Amidot bien. Y eso tiene un montón de partes, pero lo que me interesa es que ustedes tengan, al final del curso, tengan por lo menos una buena idea, y ojalá la puedan haber usado ya, de cómo notar cuando están equivocadas, cómo hacer para hacer un cambio. Esas son las ideas fundamentales que vamos a desarrollar. Suena súper fácil, pero en realidad no tiene nada tan fácil. Y más todavía porque tenemos que desarrollar una teoría primero para que ustedes puedan entender cómo se hace y por qué se hace y así lo que fuera. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeña introducción hoy. Y a partir de eso vamos a ir construyendo hasta que lleguemos a entender cuáles son los Keilim a los que nos referimos, y a partir de eso vamos a desarrollar esos Keilim para que ustedes puedan utilizarlos. Keilim son herramientas para los que pudieran no entenderlo. Vamos a desarrollar esas herramientas y las vamos a aplicar en la práctica. Esto es como anterior al Mesilat Yesharim. Ahora voy a empezar con una especie de introducción medio extraña también, pero la idea es la siguiente. Cuando uno habla de Avodat Hashem, ¿de qué está hablando? Avodat Hashem, ¿qué significa? Literalmente la palabra Avodah significa servicio o trabajo. Cuando está en Smihut, como en este caso, Avodat, en vez de Avodah, Avodat, ¿sí? Significa que es el servicio de, o el trabajo de, o si quiere, dicho muy feo, la esclavitud de Hashem. ¿Sí? Son las tres versiones en que se puede traducir las palabras. El servicio a Hashem, que es como lo vamos a traducir, es algo que lo van a escuchar en todas partes. ¿Sí? Es una frase sustantiva que van a utilizar en todas partes, pero no todo el mundo tiene muy claro de qué se trata. Entonces primero tenemos que definir de qué estamos hablando cuando hablamos de Avodat Hashem. Una vez que tengamos claro eso, tenemos que reconocer que hay etapas para que yo pueda hacer una Avodat Hashem como corresponde. Tengo que entender de qué se trata, en qué ámbitos aplica, y a partir de eso puedo usarlo. ¿Okay? Para comenzar entonces, tenemos que entender qué significa esta Avodat Hashem. ¿Qué significa Avodat Hashem? Ahora, ¿qué es lo que ustedes entienden por Avodat Hashem? Ok, las mitzvot, ¿qué más? ¿Eso? ¿Las mitzvot están todas de acuerdo? ¿Entrega de qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que, cuando usted dice que el servicio de Hashem es entregarse al servicio de Hashem, hay algo extraño, porque está usando servicio de Hashem en las dos partes y no puede hacerlo? Emuná, ok, o sea, mitzvot, emuná, ¿algo más? ¿Compromiso de qué? De nosotros con Hashem. ¿En qué sentido? El entendimiento de ellas. El entendimiento de ellas se refiere a las mitzvot. Tanto para estudiarlas, tanto para hacerlas, y tanto en darlo en Hashem como realmente, que es para él. ¿Para él? Es un problema, porque él no necesita nada. Ok, pero vamos a suponer, ella está diciendo que la Avodah es entender las mitzvot, y hacer las mitzvot, y conocer las mitzvot. No necesariamente hay que entenderlas, dice ella. Tiene que ver con la emuná, que tiene que ser, o algo por el estilo, así que hay que hacerlo, ¿sí? Hacer para lo que fuimos hechos. ¿Y qué significa eso? O sea, como la silla tiene una función, fue creada para que yo me siente, cumplir mi tafkid y desarrollarme lo más próximo a la perfección. La fe. ¿Alguien más está de acuerdo con eso? ¿Les suena razonable lo que dijo? ¿Y qué tiene que ver con las mitzvot, Ijlal? ¿O con la emuná, Ijlal? Que con eso puedes llegar a... ¿Qué cosa? Que con esas bases... ¿Cuáles bases? Las mitzvot, Uh-huh. instructivo de vida. La Uh-huh. Torah, instructivo. ¿Instructivo de qué? ¿Qué me dice qué? Son instructivos para ver a qué hay que
no los pasos, pero sino a lo que tienes que llegar en la vida, a tus metas, tus horas. Ok, las mitzvot son el tafkid que yo tengo que hacer en la vida. O sea, tengo que dedicarme a hacer mitzvot porque eso es lo que Hashem quiere que yo haga. No, no es así. Él ama. Como los bases, los medios, los pasos. Ok. Son como los ingredientes para la torta que teníamos que llegar y esa torta Sería una misión que no sabemos cuál es. Entonces Ajá. tenemos que descubrirla Ujú. Ok. por esperar a la comida. Hasta que estén temprano. Veo que no tomaron desayuno. Ok. ¿Alguna otra idea? ¿No? ¿Estamos? Básicamente están diciendo que Avodat Hashem es que yo haga mi tafkid, lo que sea que eso signifique, ¿ok? Y para hacerlo tengo las mitzvot. Si no tengo las mitzvot no puedo hacer mi tafkid. ¿Algo así? Y con emuná, perdón, me faltó la emuná. Ya fe. Hacer retzonja kirtzono, ¿vejule? Ok, en el fondo, que mi razón sea el razón de Hashem. ¿Cómo sé yo cuál es el razón de Hashem? Conectándome con mi esencia, es decir, algo parecido a lo que dijo Débora, es lo que está diciendo ella. ¿Mejor? En el fondo, si yo me conecto con mi esencia, entonces estoy que Ilu sé qué es lo que yo tengo que hacer, que eso es lo que Hashem quiere que yo haga o algo por el estilo. ¿Estamos? ¿A qué les suena eso? ¿Y cuál es el conflicto? Porque Kadosh Baruj Hu, cuando creó el mundo, lo creó para que yo tenga un conflicto y decida en función de ese conflicto qué es lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Vamos a verlo en unos minutos, vamos a ver un poquitito más de eso más global, pero entonces tengo un conflicto. El conflicto es entre aquello que es mi esencia y que yo vengo a hacer y qué. Porque si no, sería evidente lo que tengo que hacer y lo haría en forma automática. Pero lo veo más como búsqueda. O sea, Búsqueda, pero si eso genera un conflicto, porque hay cosas que no van a ser y yo voy a poder creer que sí son, y cosas que sí son, y puede ser que yo crea que no son. ¿Entiende cuál es el problema acá? Cuando yo no defino correctamente qué es lo que significa Avodat Hashem, hacer Avodat Hashem es re difícil, porque no tengo idea de lo que tengo que hacer. Y las palabras, si yo no las defino correctamente, lo que digo no estoy diciendo nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es Avodat Hashem? Muy parecido a lo que ya dijeron. Hay algo que es esencial que yo tengo que hacer. Vamos a descubrir en unos minutos qué es lo que es. ¿Okay? En teoría, primero, y después lo vamos a llevar a la práctica en el transcurso del curso. Hay ciertos tafkidos, ciertos tafkidim que tengo que hacer, que esos son aquello para lo que vine y tengo un conflicto. Yo no necesariamente quiero hacerlo. ¿Ok? Entonces, mi conflicto es si lo hago o no lo hago, aquello que vine a hacer. O que me pusieron aquí para hacer. ¿Ok? Para entender, entonces necesito entender una componente muy, muy fuerte, que es distinta a como normalmente se estudia y que tiene que ver con el libre albedrío. Esta vez voy a hacer un poco más profundo en la descripción y el trabajo sobre el libre albedrío que otras veces que lo he hecho, porque es básico para poder hacer el desarrollo de qué es lo que estamos hablando. Pero primero necesito entender algunas cosas fundamentales. Lo primero que necesito entender es que es como hay un objetivo, implica que hay quien define ese objetivo. Y eso, si existe un objetivo, implica que hay alguien que definió el objetivo. Y el objetivo no lo puede definir el objeto cuyo objetivo es eso, porque si no, no sería el objetivo. Es decir, el vaso no puede definir cuál es el objetivo para el que fue creado, porque si lo define el vaso, antes de que lo defina, el vaso no tiene sentido, primero.
Y en función del objetivo es la construcción del vaso. Así que si el vaso no tiene sentido, a priori, entonces no tiene forma tampoco. ¿Me entienden el problema? Si yo no sé para qué hago un avión, entonces ¿cómo lo hago? No sé exactamente para qué es un avión. No lo he definido. Quiero hacer una cosa que se llama avión, no tengo idea cómo lo hago, porque no tengo idea de lo que quiero que haga. ¿Se entiende? Por lo tanto, la construcción del objeto requiere que ya esté claro el objetivo. ¿Es eso claro? Eso implica que antes que yo nazca yo ya tengo un objetivo. Lo que implica que yo no defino el objetivo. ¿Quién lo define? Hashem. Y ese objetivo tengo que identificar primero cuál es, pero para poder identificar cuál es el objetivo tengo que entender cuáles son las opciones. Para eso tengo que entender cuál... ¿Ah? De objetivo. Y por lo tanto, ¿cuál es mi conflicto? Tengo que entender cuál es el conflicto, cómo está hecho el conflicto, que ya él, nada que ver, nada que ver. Están filmando, sí, yo sé que están filmando, nada que ver. Así me tengo que cuidar de lo que digo, nada que ver. Sí, apúntenla, para que sepa lo que se siente. Ay, Dios mío. ¿Alguien quiere ponerse acá adelante, por favor? Ok. No, pero yo lo veo igual, aunque no exista. Lo que es y lo que no es, dicen. Ok, vamos a lo nuestro. Entonces necesito entender cuál es el objetivo, cuál es el conflicto y cómo logro el objetivo. El objetivo no lo defino yo, lo define Hashem. ¿Y cómo sé yo que tengo un objetivo o no? Es una najón, pero podría ser que no hubiese sentido. Uh-huh. Es lo que hay mucha gente que postula, ¿no? Que el mundo no tiene sentido. Es así, es lo que hay. Najón, ¿por qué no cuadra? ¿Cuál es el problema? Najón, puede ser que yo diga, pero eso es un postulado a priori. Yo estoy suponiendo una creencia a priori. Antes de demostrarla, la cosa es una pura creencia sin soporte. Fíjense en lo siguiente. Una persona que hace algo que no tiene sentido, ¿cuánta fuerza tiene para hacer esa cosa? Cero. La puede hacer, pero le da la sensación de esto no tiene sentido. Y eso es muy extraño. ¿Por qué iba a tener alguien, si la cosa no tiene que tener sentido y el sentido beatzmo no existe, por qué existe la sensación de esto no tiene sentido? Más todavía, un segundo, más todavía. Si la persona sabe que lo que está haciendo tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Tiene mucha fuerza para hacerlo. ¿Ajón? Mientras más sentido encuentra la acción que está haciendo, más fuerza tiene para hacerlo. ¿Correcto? Eso tampoco tiene sentido, es decir, no tiene ninguna lógica si es que no hay algo que yo soy capaz de percibir en la acción y que es intuitivo. Yo sé que la cosa tiene sentido, me da fuerza. Yo sé que la cosa no tiene sentido, me quita toda la fuerza. Lo que implica que existe una sensación interna que me avisa si tiene que ver con el sentido o no tiene que ver con el sentido lo que estoy haciendo. Es una construcción que la hacemos nosotros a lo largo de nuestra vida, No necesariamente. Najón y no Najón. Vamos a verlo en un ratito. Pero no un ratito, puede ser que no en esta clase, pero vamos a verlo. Stay tuned, ¿sí? Entonces el punto que quiero hacer es el siguiente. Existe un sentido, porque si no, nuestra sensación de sentido no tiene sentido. Es muy extraño lo que estoy diciendo, pero si lo piensan un rato, es como bastante evidente. Incluso la gente que considera que las cosas no tienen sentido, lo hacen porque creen en algo. Creen en lo que están postulando. Y eso en sí les da sentido, les da fuerza para poder perseguir esta idea.
¿Tenga sentido o no tenga sentido? Sí. Pero cuando la defienden, porque es su idea, que ahí lo que tiene sentido es lo que están diciendo. Y por eso tienen fuerza para postularlo. Lo que en sí viola lo que ellos mismos están diciendo. Si se fijan, como muy interesante. ¿Ok? Un paso más. 2 litros de agua. Ok. Un paso más. Si una persona se dedica 100% a aquello que vino, ¿ok? A aquello que es capaz de hacer y se dedica a eso y no pierde su tiempo en otras cosas, ¿cuál es la sensación que nosotros tenemos respecto de esa persona? Es una persona como wow, entregada, completa. Muy interesante lo que están diciendo. Si yo percibo que hay alguien que está haciendo lo que vino a hacer, genera admiración, la sensación de integridad, de completitud. ¿Correcto? Una persona que no hace nada que tenga que ver con quién es, al revés. ¿Cuál es la sensación que tenemos respecto a una persona así? Pobre tipo o pobre tipa. ¿Sí? Lo que está haciendo no tiene sentido y peor, es tonto. O sea que no, la persona decae en el valor que nosotros le podemos asignar. ¿Es eso claro? O sea que tenemos la sensación intuitiva de que el sentido existe, tenemos la sensación intuitiva de que si yo me dedico a aquello que tiene sentido para mí, tengo fuerza, tengo energía, tengo alegría, tengo montones de cosas que puedo alcanzar. Si no lo hago, pierdo la felicidad, pierdo la alegría, pierdo la fuerza, etcétera, etcétera. Pero aparte, mi visión de una persona que se dedica a lo que vino es que es una persona impresionante, y mi visión de una persona que no hace lo que vino a hacer es un pobre tipo o pobre tipa. ¿Es eso claro? ¿Todos están de acuerdo con esto? Solo decir esto ya es un tremendo avance. Porque si ustedes encuentran entonces lo que vinieron a hacer, o las cosas que vinieron a hacer, tienen primero una buena visión de cuánta energía pueden sacar de estar haciéndolo. De la fuerza que les da el estar haciendo aquello que vinieron a hacer. Sí. ¿Cómo sabemos a las cosas que venimos a hacer? Era evidente que venía y un segundo. ¿Hasta aquí es claro? ¿Cuál es el problema gigante que tenemos? Que como ella dijo primero, antes, pero nosotros lo aprendemos esto. Hay un aprendizaje que tiene que ver con la cultura que absorbemos. ¿Ok? Tenemos las cosas que tienen sentido, nosotros aprendemos cuáles son, Keilu. Y si aprendemos que hay algo que tiene sentido, que no tiene ningún sentido, vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacer creyendo que vamos a encontrar sentido. Pero la sensación de sentido no va a estar completa. ¿Entienden eso? ¿No va a estar? Porque para que yo crea que algo tiene sentido, en alguna parte sentido tiene que tener. Solo que no tiene que tener todo el sentido, sino una parte del sentido. Porque si no, todo el mundo sabe que no tiene sentido. Y nadie lo haría. Como dice el Jajamín, el sheker sí, es inestable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cosa? No. Todo sheker necesita una pieza de emet, porque si no, no se puede sostener. Pero sheker se destruye con facilidad. ¿Por qué? ¿Sí? Como está escrita la palabra sheker, ¿sí? Esto es típico, lo van a ver en montones de partes. Si usted escribe la palabra sheker se escribe shin kuf reish, ¿no? Que solo tiene una pata larga y está desequilibrado, la pata está como apuntando para un lado, es
natural que se cae, si yo la trato de apoyar, se va a caer. Emet, todas las letras, son 3 letras, Aleph, Mem, Taf, ¿sí? Y todas están apoyadas en la misma línea y tienen ambas. Sí, lo voy a escribir para acá. Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿no? Las 2 palabras las deben conocer. Cuando uno escribe en una línea, cuando hacen caligrafía en hebreo, se hacen unas líneas así, ¿no? Para las que hayan tenido caligrafía en hebreo. Entonces, Sheker se escribe así. Shin, Kuf, Resh. Emet se escribe así. Aleph, Mem, Taf. ¿Sí? Sheker, si yo la quiero apoyar, solo tiene una pata. Está tirando para este lado, pero el peso está al otro, así que se va a caer seguro. En cambio, Emet tiene una pata, otra pata. Esto está completo apoyado y esto de acá también tiene 2 patas. Así que todas las letras se apoyan solas y son en la misma línea. Así que no se puede caer. Es una gráfica que usa Hazal para decir que el Emet se sostiene. El Emet es estable, funciona bien. Pero el Sheker, inmediatamente uno se da cuenta que no es. Pero todo Sheker tiene que tener una pieza de Emet para que yo lo pueda creer parcialmente. No sé, pero eso es creer para sostenerlo. Claro, nos dicen cosas que se basan, dicen cosas que son Emet para apoyar cosas que no tienen ningún sentido. ¿Sí? Y mientras más ridícula sea la cosa, más rápido se cae. Claro, una vez que lo empezamos a hacer, como que se siente que esta cosa no va para ningún lado. Esa es la sensación de aquí hay algo que falta. O esto no me cierra completamente, o no me da la sensación de que estoy haciéndolo bien. ¿Okay? A eso existen distintas respuestas, pero las vamos a ver en su momento. Ok. Con estas piezas podemos entender un último paso antes de que conversemos de lo nuestro, que tiene que ver con la Kedushá. ¿Qué significa Kedushá? Santidad. ¿Qué significa santidad? Pero eso. ¿Qué significa santidad? Vivir acorde a la Torah y a las mitzvot. Ok. Algo que pudiera ser un poco más fácil de usar. ¿Qué significa Kedushá y qué significa santidad? Ella tradujo Kedushá por santidad, ¿correcto? Sagrado. ¿Qué significa sagrado? Como delicado. Delicado. Que tiene alto valor espiritual. ¿Qué significa eso? Una pequeña parte de Hashem. Déjenme leerles por favor un pasuk, que cuando me dicen estas cosas me encanta traer. No están todas equivocadas, pero la mayor parte sí. Bueno, a esta edad uno necesita estas cosas para poder leer cualquier cosa. Para allá, mi hijo lo tomó. Tampoco así sirve. Parashat Vayeshev nos cuenta la historia. Bereshit. En Bereshit nos cuenta la historia de la venta de Yosef. Después de que vendieron a Yosef, cuenta la historia de qué es lo que le pasó a Yosef, pero antes de empezar la historia de Yosef de vuelta, nos dice la parashá que Yehuda bajó y se casó con una mujer que era hija de un comerciante y tuvo 3 hijos. ¿Sí? Y los 3 hijos, el primero se casó con una mujer que se llamaba Tamar. El segundo hermano se llamaba Onán y el tercero se llamaba Shela.
¿Okay? Son los 3 nombres de los hijos. Onán y Shela. Entonces, cuando Yehuda casó al hijo mayor, a lo casó con una mujer que se llamaba Tamar, pero se murió. Entonces lo casó en levirato con Onán. Levirato es un matrimonio que hoy no se acostumbra por motivos técnicos legales, porque hay la mujer cuando se casa, en principio no solo se casa con la persona, se casa con la familia. Hay una relación, se genera un vínculo con la familia del marido. ¿Okay? Eso lo podemos estudiar interesante, pero en otro momento. Entonces, si muere el marido antes de que la mujer tenga hijos, la mujer sigue en su nexo con la familia. Entonces, el primer heredero, hermano, ¿sí? O primo, lo que fuera, se puede casar con ella y puede continuar. Ahora, los hijos de ella, la Torah dice que son las reencarnaciones del marido. El primer hijo es la reencarnación del primer marido, cosa que es muy extraño, lo que fuera. Entonces se casó Onán con Tamar y también él se murió. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tercer hijo estaba muerto de miedo. El tercer hijo era muy chico todavía para casarse. Ahora Yehuda estaba muerto de miedo y no lo quería casar con ella, porque quizás le pasaba lo mismo. Entonces le dijo, anda tú y quédate en la casa de tu papá, espera que mi hijo Shela sea suficientemente grande y entonces te casas con él. Pero pasó el tiempo y no pasó nada. Se murió la mujer de Yehuda y él salió. Y resulta que Tamar se enteró que ya era grande Shela y no se había casado no la habían permitido para que se casara con ella, y que Yehuda se le había muerto la mujer y que venía a la zona donde ella vivía, venía caminando con un amigo. Entonces se disfrazó de zoná, prostituta, y se puso en el cruce de caminos. Vayera Yehuda, vayihashveha le zoná. Yehuda la vio y pensó que era una prostituta. Kikistá, kipanea, lo que fuera. Y hicieron toda una transacción y estuvieron juntos. Y ella concibió, Bata'arlo, ¿sí? Concibió, quedó embarazada de Yehuda. Y se sacó el disfraz de prostituta y se quedó en su casa. Y Yehuda volvió, hizo todos sus trámites comerciales y volvió, trató de mandarle el pago que era el acuerdo y no encontraron. Pero cuando estaban buscando, mandó al amigo, porque no era tan lindo que él fuera buscando a una prostituta, porque era el príncipe no sé cuánto, así que no correspondía. Lo interesante es, Vaishal et anshe mekomah lemor aye akadesha y be'enaim aladerech vayomrulo ayeta baze kadesha. ¿Cómo preguntó? Dijo, ¿dónde está la kadesha? ¿Se lo puede escribir para que quede clarito cuál es el problema? Kadesha se escribe así, Kadesha. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el shoresh de la palabra? Kadosh. Estamos hablando ¿de qué es lo que estamos hablando? De una prostituta. ¿Dónde está la prostituta? Nadie sabe. Sí, porque hace Ritzon ayer. No. En Parashat Kitatzela Minjamá hay una pasuk que dice, no va a haber una kadeshá en el pueblo y tampoco va a haber un kadesh. Ni una prostituta ni un prostituto, ¿no? Que fuera. Así que para aquellos que dijeron que hay un pedacito de Hashem en lo que está pasando, hay un problema. Para los que dijeron que tiene un nivel rujaní elevado, hay un problema. Porque Kadosh está relacionado con la palabra Kadesh, es el mismo Shoresh, y tanto es así que Rashi dice, aquí hay un problema, y tiene que ¿sí?
La palabra designa una mujer consagrada, mekudeshet, y dispuesta para znut, la prostitución o las relaciones que no tienen trascendencia. Mekudeshet umezumenet la znut, dice Rashi. Pero tiene que ver con lo potencial que sos en ese momento, No, como de algo que podés ir a un extremo o No. al otro. no. Sí, dígame. Nosotros habíamos estudiado un estudio sobre esto y me acuerdo más claro de las cosas que se tomaban, pero No hablemos de Tumá y Tabará ahora, el punto es que Dushá, solamente. pero creo que está relacionado. Sí, está relacionado. Sí, está relacionado. Como que para decirlo como para que Yo lo termine. no, la Tumá explicó como figurativamente con el sistema reproductor de la mujer. El sistema reproductor está creado para reproducir. El momento También, no solamente. también, ok, sí. El momento en el que la mujer deviene menstrua, entonces ahí está todo ese sistema, no ella, sino el sistema, Se vuelve tamé. pero el momento en el que ella está embarazada, como para lo que fue hecho, está ahora. Entonces, la que ya no me acuerdo, lo dije, pero no. Estaba tratando de... ¿Qué cosa? Voy a tener cara de póker aquí. Como que usa su... Sí, para lo que fue hecho. ¿Qué cosa? Pero como que en ese caso, como que lo usa Ujú. para lo que fue hecho. No es porque no fue hecho el aparato reproductor para que la mujer sea una prostituta. No fue para eso. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué fue? ¿Cuál es la lógica de que Kadeshá, como dice Rashi, Mekudeshet umezumenet la znut? ¿Cuál es la cabana? Está santificada y dispuesta para tener relaciones intrascendentes. Entonces, el punto que tienen que entender es el siguiente. La Kedushá corresponde a la condición que tiene algo que está cumpliendo su función. Una función para la que está asignada. ¿Sí? Puede ser la función real o puede ser una función impuesta. Por ejemplo, si tengo un korban, ani makdish mashu, yo hago que la cosa tenga kedushá y por lo tanto solo se puede llevar al betamikdash. Si yo lo uso para cualquier otra cosa, lo hago halal. Ani mehalel oto. Halal viene la shon. ¿Qué es lo que significa halal? Vacío. Ani mehalel, ¿qué es lo que significa? Yo lo vacio. ¿De qué lo vacio? ¿De qué lo vacio? Si yo tomo algo que era kadosh y lo vacio, queda hol keilu. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que le saqué? ¿Cuál es el contenido? Eso, aquello que le daba la kedushá. ¿Y qué es lo que le da la kedushá? El sentido. Yo le doy un sentido al objeto y si se dedica a ese sentido, entonces está mekudash a eso. Que es una condición necesaria para, pero no es parte de lo que vamos a conversar. ¿Okay? El punto que quiero hacer es el siguiente. Una persona que está haciendo lo que vino a hacer, nosotros lo concebimos como una persona impresionante, como una persona como ustedes describieron. Pero también tiene la característica de que está, ¿cierto? Está haciendo aquello a lo que vino. Y eso por definición es que es una persona kadosh, que recibió su propio
mandato, aquello a lo que vino, lo reconoce y se dedica a ello. Por eso es Kadosh. Lo que implica que no necesariamente tiene que ser Kadosh una persona que está dedicada a hacer tefilá, sino una persona que hace aquello que vino a hacer. Y nosotros en Yahadut estamos buscando Kedushá. La historia, el problema que hay en la traducción con santidad que tiene la palabra Kadosh es que es una versión no judía de cómo funciona el mundo. Para que yo tenga Kedushá, o para que algo tenga Kedushá, tiene que no ser mundano. Mundano significa que es común, que está en el mundo. Yo le doy Kedushá a algo cuando lo saco de lo mundano, de lo normal, de lo común del mundo. No. Pero en Yahadut no decimos eso. Nosotros decimos que cada cosa tiene un sentido. Le doy Kedushá al objeto cuando lo uso aquello, para lo que es. No necesito abstraerme del mundo, sino que al abstraerme le quito Kedushá. Es justo al revés. Si la cosa tiene sentido y yo la saco del mundo, entonces no cumple con la función para la que fue creada, porque está fuera del mundo. La saco de lo normal, lo saco del mundo en el que fue creado. Por ejemplo, cuando ustedes comen algo, si comen algo, ¿para qué se come? ¿Para qué se toma? Para alimentarse, para estar sano, para tener energía, para que el cuerpo funcione bien, ¿correcto? Es una forma de hacer que el cuerpo funcione como tiene que funcionar. Si yo uso la comida y la bebida para eso, entonces y reconozco en la comida y la bebida la condición que me da salud, energía, etc., entonces le estoy dando Kedushá a mi cuerpo y a la comida. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Por qué no? Porque yo creo que le damos esa Kedushá una vez que le hicimos la verajá. ¿Para qué es la brajá? La brajá no es de oraita. La brajá de la comida no la dice la Torah. La dijeron Jajamim. ¿Para qué la dijeron? De pedir permiso. Más otro de pedir permiso. Es re complicado que uno diga que es para pedir permiso, porque es verdad, pero que le pido permiso, Hashem, permiso, voy a comer un poquitito de tu agua, permiso, algo así, es extraño. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero también estamos diciendo atacados una ¿Qué es lo que decimos? Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shehakol ni'a bidvaro. Esto es porque tú quieres que existe. Y después, ¿qué decimos? Boré nefashot rabot behesnonan, al kol ma shebarat alechayot bahem nefesh kol chai. Baruch chai olamim. ¿Qué es lo que significa? Que creaste todas las cosas para dar con unas cosas vivas, le das vida a otras cosas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Permiso, esto lo creaste tú, existe porque tú lo creaste, te doy las gracias. ¿Ok? Permiso, voy a sacar un pedacito. Lo tomo y ahora reconozco aquello para lo que yo lo estoy tomando. Es para que me dé vida. ¿Es claro? Es el proceso completo de reconocer cuál es la fuente, por eso Baruch atah Hashem. ¿Cuál es la función? Que es por eso Boré nefashot. ¿Se entiende? Cuando yo hago eso, le doy Kedushá a mi comida y también tengo Kedushá yo, porque estoy enfocando lo correcto en la comida. Lo estoy usando para aquello, para lo que es. Si como con otro objetivo, un tema social, un tema de angustia, un tema de es rico, así que tengo ganas, ¿sí? Entonces pierde parte de la Kedushá. No es la forma correcta de comer. ¿Para qué uno come? Ok. Y a veces, no, produce placer, pero eso no es lo mismo.
Uno no tiene que comer cosas que son desagradables, pero el objetivo no es comer algo porque es agradable. Uno come para alimentarse. Que sea agradable está muy bueno, pero si uno come por el objetivo de tener el sabor agradable, entonces perdió el foco. El foco no es comer porque es rico, el foco es comer porque me hace bien. Pero puede ser bien rico, puede ser, me hace bien a veces anímicamente, lo que fuera, puede ser, no me voy a meter en eso, pero eso no es el objetivo de la comida minastam. Boré Nefashot Rabot Bejesnonan creó muchos tipos distintos de nefesh, para darle vida a todos los tipos distintos de nefesh. Baruch Hei Olamim, bendito eres tú que le das vida a todos los mundos. ¿Para qué es la comida? Para dar vida, no para pasarlo bien. Sí, se puede pasar bien, no digo que no, pero eso es un problema que vamos a ver que es parte del conflicto, ¿ok? Sí, porque a mí Sí. me hace bien comer gnocchis, no una ensalada que me gusta. Sí, está todo bien, no digo nada al respecto. Vamos a verlo después, vamos a ver. ¿Pero entendieron cuál es el punto? El punto es que en tanto yo cumplo con mi objetivo, ¿sí? Estoy adquiriendo Kedushá. Mientras estoy enfocado en cumplir mi tafkid, tengo Kedushá. La Kedushá se manifiesta como la sensación de que estoy haciendo algo que tiene sentido. Me da felicidad, me da energía, me da fuerza. Esa es la característica. Y si ustedes lo piensan un par de segundos, se van a dar cuenta que eso es el concepto de vocación. Cuando yo hago lo que tengo vocación para hacer, es algo que yo no defino. La vocación es vocación, ¿sí? Si yo hago lo que vine a hacer, entonces lo que estoy haciendo tiene sentido. Tengo la sensación de que es trascendente, de que tiene sentido. Y me da fuerza, me da alegría, me da felicidad hacerlo. Y de paso tengo que duchar. Espectacular. ¿Correcto? ¿Está bueno? Está bueno. Lo que hace la prostituta es que se dedica y solo hace este tipo de cosas. Por eso se convierte, por eso está Mekudeshet, que es muy extraño. ¿Qué significa que está Mekudeshet? Está santificada y dispuesta para la prostitución. Eso dice Rashi literalmente. Muy extraño, ¿no? ¿Qué significa esta? Ella definió su función y se dedica solo a eso. Y ojo, no importa, el nombre, la palabra tiene que ver con lo que la persona se dedica a hacer. Ella decidió que eso lo va a hacer su función. Ella cambió, se hizo prostituta. Ella, no, en ese momento se disfrazó. Hizo lo que hizo, estuvo bien. Chicas, no mezclen los temas. Esto no tiene que ver con Humash. No estamos estudiando la historia si lo que hizo Tamar o no. Estamos estudiando la palabra Kadeshá. Eso es lo que estábamos viendo. No quiero hacer un cuento de la historia, porque la historia lo que hizo está bien, se estaba disfrazando, y lo que salió fue el linaje del Mesías, y etcétera, etcétera, etcétera. Espectacular, muy bueno. Solo que la palabra, el camino que usó, nos explica un concepto. Kadosh no significa santo, separado del mundo y dedicado a la Ruhaniut. Nada que ver. Significa que el objeto está dedicado a un objetivo específico y solo eso hace. Sigue siendo Mekudash, para algo malo. ¿Sí? De hecho, en hebreo, cuando ustedes están hablando, pueden utilizar la palabra Kadosh, también la pueden usar. Ani makdish lach et hazman hazeh. ¿Qué significa? Yo santifico este tiempo para ti. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Quién sabe hablar hebreo acá? Te dedico este tiempo y no voy a hacer nada excepto estar contigo en este tiempo. Esa es la Kavanah. At mekudeshet li betavad zot. Tú ahora te vas a dedicar solo a mí. Eso es lo que dice el marido. Y ella dice, acepto, de acuerdo, me quedo con, ¿no? Esa es la lógica de los kedushim. In any case, eso es un tema más largo y lo que fuera. Pero el punto es ese, ¿se entiende?
Rab. Ese fue un objetivo que tuvo ella como... Ella no se convirtió en prostituta, ella se disfrazó de prostituta. Mi pregunta es en la palabra. Sí. Ella hizo, Dijo, a partir de ahora mi función es ser prostituta. Y por lo tanto no puede hacer otra cosa, en tanto sea prostituta, no puede ser esposa de nadie. pero eso no significa que realmente era el sentido para lo que Ella designó, hacer. Bueno, pero entonces ahí entra mi pregunta, ahí estaría entrando la Bejirá Jochit. sí, Pero entonces, ¿en dónde queda el creador para lo, o sea, el objetivo final del creador? lo que está preguntando es cuál es el conflicto, está preguntando cómo es que existe el conflicto. El conflicto existe porque si no, no podemos tomar decisiones. Eso se llama Bejirá Jochit. No, Pues- no, ah. entiendo que si yo decido un tafkid en particular, sea malo o bueno, si yo hago eso, se llama kadosh. Sí. Porque usted tiene la concepción de que Kadosh es solo algo bueno. Puede ser algo malo también. No necesariamente, puede ser bueno y puede ser malo. Es consistente al objetivo que Correcto. designó. ¿Y de dónde sacamos que kadosh era algo elevado? Es, es la escuela de Bilam Arashá. Bilam Arashá, el que trató de maldecir a Am Israel y no le resultó, él tenía esa forma de presentar las cosas. Que yo para ser elevado espiritualmente tengo que desconectarme de la realidad física. ¿Sí? Eso lo llevan a otras religiones también. Correcto. Pero eso no es la forma que nosotros tenemos de entender el mundo. ¿Está bien?